Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntale a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamédica. Y hoy vamos a hablar del corazón, de cómo se rompe el corazón, de cuando se vuelve insuficiente el corazón. ¿Sabe usted qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Tiene idea de cómo se manifiesta? ¿Quiénes pueden padecerla? Bueno, pues si no la tiene, quédese con nosotros. A lo largo de esta hora vamos a estar compartiendo los micrófonos con un especialista en el corazón. Está con nosotros el día de hoy el doctor José Andrés Mateos Martínez, cardiólogo. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. Por supuesto, en la parte emocional, siempre y en los micrófonos, Rosario Huerta Martínez, psicóloga. Ya le cambié. Huerta Mijangos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenos días para los que nos van a escuchar el día sábado. Un placer estar aquí. Y por supuesto, el anfitrión del programa desde hace poquitos años, doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales y también para los que nos siguen a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. Reciban el saludo de parte de la directora general de esta empresa, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, y del productor de redes sociales de Minamédica, el doctor Castañón Leo. Adelante, doctor Fernando. Pues siempre es importante cuando estamos hablando de temas de la salud, pues definir. Doctor, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, para hablar de insuficiencia cardíaca, lo primero que tenemos que comprender es que el corazón es un músculo capaz de contraerse y bombear sangre a todos los tejidos y nutrir con oxígeno y nutrientes, valga la expresión, a todos los órganos. Entonces, cuando esta capacidad del corazón disminuye, esta capacidad contráctil del corazón disminuye, se da el síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, hablar del síndrome de insuficiencia cardíaca no es simplemente hablar de una sola entidad o de una sola enfermedad o síntoma, sino es un conjunto de síntomas que el paciente manifiesta por esa disminución de la contractilidad del corazón a nivel funcional. Es decir, el corazón tiene su propia irrigación. O sea, el corazón irriga a todo el cuerpo, ¿no? Pero también tienen vasos que lo irrigan. ¿Sí? Es correcto. Estamos hablando que una insuficiencia cardíaca es cuando ese corazón se empieza a cansar o cuando ese corazón recibe menos flujo, menos sangre de la que debería recibir. Podría ser un término, pero básicamente insuficiencia cardíaca es la falta de irrigación a otros tejidos, no solamente al corazón, también al corazón, pero también a otros tejidos a los cuales necesita nutrir. Entonces, esta disminución de la función contráctil nos va a dar síntomas que el paciente desde la primera consulta nos va a referir y de los cuales hablaremos más adelante. Ok, es un corazón que está flojeando Insuficiente, bastante, cansado, ya no le da, está muy debilitado cansado. o rígido. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son las principales causas de esta insuficiencia cardíaca y qué factores de riesgo aumentan esa posibilidad de que ese corazón se dañe? Claro, actualmente en el mundo entero la principal causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria. Y para hablar de enfermedad coronaria es importante mencionar que el corazón, como lo mencionó el doctor Castañón, tiene su propia irrigación, sus propias arterias. Y esas arterias pueden ser ocluidas o pueden ser tapadas, por un término hablando logísticamente, por placas de grasa. Entonces, esas placas de grasa van a ocluir a las arterias y van a hacer que ese corazón quede debilitado o quede disminuido en su función contráctil. Ok, doctor, pues parece que nos está quedando un poco clara la información. Y la pregunta aquí también es, ¿cómo puede una persona identificar los síntomas de insuficiencia cardíaca y cuándo debe acudir al especialista? Bueno, sin duda el primer síntoma de insuficiencia cardíaca es algo que conocemos como disnea. ¿Qué es la disnea? Bueno, la disnea es la falta de aire al esfuerzo o al reposo. Característicamente en la insuficiencia cardíaca, en los primeros estadios o en las etapas iniciales de la enfermedad, la disnea o la falta de aire va a suceder cuando el paciente hace un esfuerzo.
Entonces va también tener una disminución a la capacidad al ejercicio, es decir, actividades que cotidianamente el paciente hacía ya no las podrá realizar con tanta prontitud porque el paciente se fatiga. Entonces habrá dos componentes, la falta de aire y la fatiga. Y conforme va progresando la enfermedad, los síntomas se van agregando o las molestias se van agregando y van apareciendo nuevos síntomas, como inflamación de tobillos, como no poder dormir acostado de forma decúbita o de forma plana, sino necesitar un sustento o almohadas para poder dormir, despertar por la noche para inspirar o jalar aire, como los pacientes nos los refieren, y otros síntomas que el clínico debe reconocer al momento que examina al paciente. Es decir, que la persona se siente cansada. Cansada. Siento eso que no es. puedo respirar o me siento muy cansado Es cada que correcto. hago algo, ¿no? Así es. ¿Cómo podría una persona diferenciar entre esta insuficiencia y estos síntomas de una enfermedad que viene por el pulmón y de la enfermedad que viene por el corazón cansado? Sí, característicamente a la disnea la podemos diferenciar en dos tipos, la disnea de esfuerzo y la disnea en reposo. La insuficiencia cardíaca como característica inicial es la disnea al esfuerzo, mientras que las disneas de tipo respiratorio pueden ocurrir incluso estando el paciente en reposo. Entonces, justamente hay una diferencia entre este tipo de falta de aire, ¿no? La falta de aire que ocurre cuando hay esfuerzo y la falta de aire cuando aún el paciente está en reposo. Entonces, cuando el paciente aún está en reposo y tiene falta de aire, nos apuntamos más hacia causas neumológicas, hacia causas respiratorias. Mientras que si el paciente en los primeros estadios de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca lo manifiesta como disnea o falta de aire al esfuerzo físico. Y digo inicialmente porque va a llegar a un punto o va a llegar a un grado que en la insuficiencia cardíaca denominada avanzada puede ocurrir también ya la falta de aire en reposo. Muy bien. ¿En qué momento puede ir el paciente al médico ante estos síntomas? ¿Cuál es el momento oportuno? Bueno, el paciente claramente cuando llega con nosotros a la consulta de primera vez, lo que nos manifiesta es la disminución a la capacidad al esfuerzo. Entonces, él nos dice, ya no hago las actividades cotidianas que hacía. Ya no tengo la fuerza necesaria para poder realizar actividades porque me canso o porque me falta el aire. Y empiezan a agregarse otros síntomas como me hincho de las piernas, tengo edema o tengo hinchazón en las zonas de declive. Entonces, esos síntomas también podemos ser reconocidos o deben ser reconocidos por el clínico para que pueda integrarse el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Recordemos que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, meramente clínico. Entonces, hay estudios que más adelante vamos a hablar de ellos que nos pueden apoyar al diagnóstico, pero en esencia es un síndrome clínico como tal. Es importante aclarar a la gente que nos está viendo y a los que nos van a escuchar que cuando hablamos de síntomas clínicos, es decir, son síntomas que son visibles para el médico o que cuando el paciente los explica, el médico es capaz de detectarlos sin necesidad de hacer una prueba o algún estudio. Es decir, al ojo, le decimos al ojo del buen médico, prácticamente desnuda la enfermedad muy fácilmente sin la necesidad de realizar estudios. La gran mayoría de estudios se realizan ya con la sospecha del diagnóstico. Por eso hemos dicho infinidad de veces que es muy incorrecto que usted vaya a adelantar estudios, ¿no? Voy a ir con el cardiólogo, me voy a hacer tales cosas para que de una vez no dé dos vueltas, ¿no? No es así, porque necesitamos primero la vista del médico que oriente hacia un diagnóstico y entonces ahora sí hacemos pruebas específicas porque terminamos generalmente gastando de más. Es lo que nos enseñan en la escuela, en la facultad, la propedéutica clínica. Para formar un buen médico, tienes que analizarlo, tienes que estudiarlo, tienes que interrogarlo y en base a lo que tú veas, ahí sí, nos vamos a lo siguiente. ¿Qué pruebas de diagnósticos se deben realizar y qué nos confirman estos estudios de diagnósticos de una insuficiencia cardíaca? Bueno, los primeros estudios deben ser solicitados por el médico de atención primaria, ¿no? El médico que atiende de primera vez al paciente, incluso antes de llegar al cardiólogo. Estamos hablando del médico familiar, el médico general, el internista. Entonces, ante la sospecha de un síndrome de insuficiencia cardíaca, pues pedimos estudios básicos.
Podríamos hablar de un electrocardiograma, por ejemplo, que nos puede orientar hacia enfermedad coronaria, ¿no? Hacia enfermedad de arterias tapadas del corazón. Nos podemos auxiliar también de una radiografía de tórax que nos daría la imagen de un corazón crecido, una cardiomegalia, como le llamamos nosotros, que en realidad es crecimiento de las cavidades del corazón. Y también nos apoyaría para excluir causas respiratorias o causas neumológicas de la disnea o de la falta de aire o del síndrome que estamos sospechando. Y ya siendo más específicos, nos auxiliamos del ecocardiograma transtorácico, que es un ultrasonido del corazón que se realiza para hacer mediciones de la cantidad de sangre que sale del corazón en un latido. Entonces, esa es una medición importantísima a la que nosotros llamamos fracción de eyección, para no incluir terminología tanta médica, es simplemente el porcentaje de sangre que sale del corazón en un latido. ¿Qué- ¿Cuál es el porcentaje de sangre que tiene una persona normal? Y, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento tiene la misma irrigación de sangre o es diferente. Bueno, realmente este tipo de mediciones se realizaron en Framingham. Entonces, es un estado de Massachusetts donde se analizaron una población donde se han realizado la mayor cantidad de estudios cardiovasculares que nos hablan de insuficiencia cardíaca. Hace ya más de 2 décadas. Entonces, determinaron específicamente ese porcentaje que sea arriba mayor del 52% en mujeres y mayor del 54% en varones. Entonces, lo expresa en porcentaje. No lo expresa en cantidad, pero sí en porcentaje para poder hacer las mediciones en el ecocardiograma o en el ultrasonido de corazón. Muy bien, vamos a meternos al plano emocional. Ahora sí, vamos a consultar a la psicóloga. ¿Cuáles son los sentimientos y desafíos psicológicos más comunes que enfrentan las personas diagnosticadas con insuficiencia cardíaca? Bueno, la literatura dice que la mayoría de las personas van a presentar ansiedad o van a presentar depresión. Algunas también presentan estrés, pero bueno, al final es el resultado de, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con que cuando nos dan el diagnóstico, generalmente nos podemos ir a los dos polos, o nos ponemos muy ansiosos porque no sabemos qué va a pasar con nuestra vida y ahora qué voy a hacer y todas estas ideas que se nos vienen a la mente, o nos ponemos totalmente depresivos, demasiado tristes, ya no sé qué hacer, ya me voy a si hubiera hecho, porque no hice y empiezo a tener pensamientos del pasado. Entonces nos vamos a estos dos polos. La mayoría de las personas cuando les dan este diagnóstico tienden a tener esos pensamientos, ¿no? Y bien también el estrés, que me pongo en alerta, quiero solucionar todo, quiero arreglar todo, de momento quiero tener arreglada mi vida para que no me vaya a agarrar una sorpresa y me quede yo así como que a medias de las cosas que voy a hacer. Entonces tenemos esos 3 puntos que sería ansiedad, depresión y los menos tienen estrés, ¿no? Pero sí. Muy bien, ya habló de lo emocional. Ahora también hay otro campo que se debe de reconocer, el ámbito sexual. ¿Afecta sexualmente la insuficiencia cardíaca? Claro, en el ámbito sexual también se ha visto justamente la disminución, la disminución de la libido, por ejemplo, la disfunción eréctil en varones. El uso de medicamentos también concomitantes puede llevar, los betabloqueadores, por ejemplo, pueden ser causa de disfunción eréctil en varones, ¿no? Entonces afecta toda la vida emocional del paciente. Por eso es importante también el apoyo psicológico que ellos deben recibir al momento de tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, el tratar insuficiencia cardíaca es tratar de un equipo multidisciplinario que incluye cardiólogos, psicólogos, nutriólogos, rehabilitadores cardíacos. La insuficiencia cardíaca, ¿hay tipos diferentes? ¿Se diferencia de alguna manera o todas las insuficiencias cardíacas son iguales? Bueno, a través del tiempo ha sucedido una serie de revisiones de la literatura en la cual ha surgido clasificaciones nuevas de insuficiencia cardíaca. Básicamente, para nosotros podríamos diferenciar entre una insuficiencia cardíaca aguda, en la cual los síntomas son de inicio súbito o de inicio rápido, ¿no? Entonces estamos hablando de un paciente que manifiesta rápidamente síntomas de insuficiencia cardíaca como falta de aire de inicio súbito,
y edema o hinchazón de todo su cuerpo y podríamos clasificarlo como una insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, tenemos la insuficiencia cardíaca crónica, donde los síntomas van a empezar de forma insidiosa, de forma gradual, de forma progresiva, y es justamente el paciente que llega a la consulta externa de cardiología o de medicina interna, mientras que el paciente con datos de insuficiencia cardíaca aguda llega al hospital. Y hay otra clasificación más actualizada de insuficiencia cardíaca que se basa a través de los hallazgos del ecocardiograma. Pero bueno, es una clasificación ya que el médico, el cardiólogo o el internista va a clasificar a los pacientes de acuerdo a los hallazgos en el ecocardiograma. Perfecto. Regresando, decías que lo más frecuente es que los pacientes pues muestren ansiedad y estrés. ¿Cómo pueden manejar esa ansiedad y estrés cuando sé que tengo una enfermedad de base? ¿Sí? Y que obviamente todo el mundo me anda dando los santos óleos, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejo, pues? Sí, Así está efectivamente, bien. la gran mayoría de las personas que caen en esta ansiedad, pues es este miedo al futuro de no sé qué cosa es lo que va a pasar. Y como pues vamos con el amigo y le platicamos, ¿no? Siempre que nos dan un diagnóstico nos va a impactar. Un diagnóstico así nos va a impactar. Entonces, muchos de los médicos te recomiendan que vayas al psicólogo y que el psicólogo maneje terapia cognitivo-conductual. Sí es muy buena porque esta terapia ayuda a que resignifiquemos nuestros pensamientos, a que le pongamos un orden a nuestros pensamientos. Y al ponerle un orden a nuestros pensamientos vamos a modificar nuestras conductas, ¿no? Que muchas veces por estar en estos estados ansiosos o por estar muy estresado o inclusive por estar en estado depresivo, pues puedo perder el orden de tomar mis medicamentos, se me olvidan en muchas de las situaciones, pierdo atención. Obviamente, cuando empezamos nosotros a centrar la atención en el paciente a través de cualquier técnica, no necesariamente tiene que ser cognitivo-conductual. Y recalco esto porque muchos pacientes van y me preguntan, ¿no? ¿Lleva terapia cognitivo-conductual? Porque si no la lleva, no es lo que yo ando buscando. Entonces yo generalmente les digo, hagamos una consulta y veamos cómo le queda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Resignificar, poner en orden el caos mental que tiene el paciente para que empiece a tener atención consigo y al tener atención consigo también empieza a tener orden en esta nueva etapa de vida. No es que ya se va a morir, ¿no? Porque mucha gente llega con esta ansiedad de ya me voy a morir. No, tiene que tener un orden, va a modificar sus comportamientos, va a modificar sus conductas, obviamente va a poner atención, vamos a trabajar con la aceptación de la enfermedad y de esta manera la persona va a empezar a encontrar tranquilidad, va a empezar a encontrar paz, va a empezar a enfrentar de una manera más sana todas aquellas actividades relacionadas con esta nueva forma de vida, ¿no? ¿Qué opciones de tratamientos existen para la insuficiencia cardíaca y cómo pueden mejorar la calidad de vida del paciente? Sabemos que es un paciente cansado. ¿Cómo hacemos para mejorar esa calidad de vida? Bueno, en ese sentido estamos hablando de la insuficiencia cardíaca crónica, porque la insuficiencia cardíaca aguda se trata de forma totalmente distinta en el hospital, ¿no? Pero en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica realmente hemos avanzado en la actualidad justamente con fármacos que pueden modificar la calidad de vida del paciente y también aumentar la supervivencia de los pacientes. Recordamos que cuando éramos estudiantes de medicina, los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían un promedio de vida de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, con esos nuevos fármacos que se han introducido y que están ahora disponibles en México y en nuestras instituciones de salud, en la mayoría de ellas, pueden cambiar justamente la calidad de vida de los pacientes. Tanto es el impacto de estos fármacos que las guías actuales las reconocen como los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca, porque justamente modifican el curso de la enfermedad. Entonces, no solamente es descongestionar al paciente, no solamente es quitarle líquido que retienen los pacientes al tener insuficiencia cardíaca, sino también aumentar la tasa de vida de estos pacientes, disminuir las hospitalizaciones, porque esos pacientes continuamente reingresan al hospital por edema o por hinchazón y aumentar la calidad de vida de los pacientes.
Fíjate que hay una pregunta del público. Saludos a Judith Nicolás. Tengo manejo por arritmia cardíaca con propafenona. Jamás he tenido disnea. Me monitorizo con Holter por 24 horas. Hay días en los que me siento excelente mi ritmo cardíaco, normal. Otros días siento mi arritmia. ¿Se debe tomar algún tranquilizante junto con el antiarrítmico? No, el antiarrítmico debe hacer la tarea que debe hacer. Entonces, si tiene un holter en 24 horas, debemos identificar el tipo de arritmia que tiene. O sea, la arritmia tiene un nombre y tiene un apellido. Entonces, los cardiólogos debemos identificar qué tipo de arritmia tiene para dar el tratamiento antiarrítmico adecuado. Existen otros tipos de taquicardias, otro tipo de palpitaciones que no precisamente se deben a arritmias, ¿no? Entonces, ese tipo de palpitaciones, ese tipo de taquicardias, muchas veces obedecen a estados de ansiedad, pero el cardiólogo debe diferenciar bien entre una arritmia y un estado de ansiedad puro, ¿no? Los estados de ansiedad deberán ser tratados por psiquiatras, psicólogos, mientras que las arritmias deben ser tratadas con antiarrítmicos por el cardiólogo, ¿no? Pero no deben mezclar el ansiolítico con el antiarrítmico. Eso no es correcto. Ok. Siempre hablamos de cambios de estilos de vida. Si yo tengo ya una insuficiencia cardíaca, ¿hasta qué punto cambiar mi estilo de vida puede mejorar la evolución de la enfermedad? Realmente impacta demasiado. O sea, la atención el paciente con insuficiencia cardíaca no es un paciente que no tenga comorbilidades o que no tenga enfermedades asociadas. Habitualmente siempre es un paciente que es diabético, que es hipertenso y que tiene alteraciones de grasa en la sangre, o sea, colesterol alto o triglicéridos elevados. Entonces tiene factores o enfermedades que rodean a la insuficiencia cardíaca. Entonces la atención de cada una de ellas puede impactar en el curso de la enfermedad. Entonces, tratar la insuficiencia cardíaca sin tratar las otras comorbilidades o las otras enfermedades que tiene el paciente no serviría de mucho en el resultado final de la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Debemos tratar todas las comorbilidades, todas las enfermedades que rodean a la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían las recomendaciones habituales que le tendríamos que decir en el cambio de estilo de vida en estos pacientes? Bueno, principalmente hablamos de dieta, ¿no? Entonces, la dieta es importantísima. La cantidad de líquido que ingieren esos pacientes también debe ser restringida de acuerdo a una evaluación integral e individualizada de cada paciente. Entonces, dieta hiposódica o baja en sodio, una dieta al estilo mediterráneo o una dieta estilo DASH, ¿no? La dieta estilo DASH es una modificación de la dieta del estilo mediterráneo que se adapta justamente a pacientes que son hipertensos, que es la segunda causa de insuficiencia cardíaca en el mundo. ¿Hay algún sustituto de la sal? Mucha gente está acostumbrado al consumo exagerado de sal. Parecemos vaca. ¿Hay algo que pueda sustituir este consumo de sal? Se habla de la sal del Himalaya, se habla de otros tipos de sal. ¿Hay algo que pueda sustituirla, doctor? No, realmente la sal, o sea, es sodio. Todo lo que contenga sodio tiene la capacidad de retener líquido y retener agua. Es muy importante lo que acaba de decir el doctor. Muchos pacientes dicen, es que yo no como sal, pero come cosas con exceso de sodio. Ajá. Al final sirve lo mismo. La industria de los alimentos tiene ciertos trucos. Por ejemplo, la gran mayoría de productos light o ligeros son altos en sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitan compensar ciertos sabores y ciertas sustancias. Alimentos que dicen que pues tienen conservadores naturales generalmente van a ser sodio. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los productos ligeros y con los productos naturales que vengan empaquetados, porque tienen que tener un conservador sí o sí, y eso generalmente va a ser sodio. Afortunadamente, por políticas públicas, ya tenemos ahí unos hexágonos, me parece que son hexágonos, que nos muestran exceso de azúcares, etiquetas, exceso de grasas, exceso de sodio. No deberíamos consumir nada que tenga exceso de sodio, ¿no? Es correcto. O sea, hay botanas, por ejemplo, que consumen mucho los niños, que un empaquetito chiquitito de unas botanas es más
de la cantidad de sodio permisible en 24 horas. En un paquetito chiquitito de estas frituras, ¿no? Entonces, es muy importante lo que acaba de decir el doctor. A veces decimos, no comemos sal, pero comemos un montón de cosas con alto contenido de sodio. Y el efecto, pues, termina siendo, pues, prácticamente el mismo, ¿no? Sí, y además es importante hablar también de algo que se llama rehabilitación cardíaca. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca también deberían ser incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca, que no es otra cosa sino modificaciones en el estilo de vida y ejercicio. Entonces, el ejercicio bien prescrito a través de un rehabilitador cardíaco o a través de un cardiólogo especialista en esto y poder influir también en la actividad física del paciente, ¿no? Entonces, mediante el ejercicio nosotros podemos influir también en la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca. No es que mandemos a un paciente insuficiente a hacer gimnasio, ¿no? O a ir al gimnasio, ¿no? No, prescribimos justamente la cantidad de ejercicio que debe recibir este paciente para poder ser funcional, ¿no? Pero sí puede hacer ejercicio. Sí, el paciente con insuficiencia cardíaca sí puede hacer ejercicio. Entonces, pero este ejercicio puede ser prescrito, debe ser prescrito por un cardiólogo a través de una prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo justamente nos dice o nos dicta la cantidad de ejercicio que puede hacer este paciente. Muy bien. Es importante también comentar, porque hablamos de dieta mediterránea, ¿no? O sea, recalcar al público que la dieta mediterránea es una dieta muy rica en ciertos pescados, ricos en grasas buenas, ¿no? Como el salmón, por ejemplo, como el bacalao, todos los peces que prácticamente vienen de aguas frías, podríamos decirlo, ¿no? Entonces es muy importante. También tiene vegetales frescos. Hablamos de ensaladas frescas, es decir, hojas frescas, no cocidas, ¿no? Aceite de oliva, semillas, ¿sí? Cacahuates, nueces, Almendras. almendras, ¿sí? O sea, grasas que se consideran buenas. Entonces, estamos hablando de una dieta muy rica en pescados y muy rica en vegetales frescos, acompañado de grasas para cocinar frescas, o sea, buenas, perdón. Por ejemplo, aceite extra virgen para las ensaladas de oliva extra virgen y aceite oliva para algunas cocciones que se hacen. Obviamente, pues no se consumen frituras, ¿no? O sea, no se fría absolutamente nada. Digo, a lo mejor no puedo comprar salmón, pero pues puedo sustituirlo por una mojarra, ¿no? Obviamente aquí la clave es la cocción. Yo quiero comer mojarra frita, ¿no? Pues no. Bueno, estamos en Veracruz, ¿no? Tendría que ser, pues, horneada, por ejemplo, ¿no? Al vapor. Y eso, pues, mejoraría muchísimo el consumo de grasas. Adelante. Ahora bien, vamos nuevamente al plano emocional porque ya vemos que le pega mucho al estado emotivo. ¿Qué papel juega el rol familiar y social ante esta enfermedad? Es muy importante el acompañamiento que tenga el paciente. Cualquier tipo de diagnóstico que nos den nos va a impactar y es más difícil superarlo si estamos solos. Entonces, es muy importante este apoyo que nos da la familia, este acompañamiento que nos da la familia. El doctor nos acaba de explicar que es indispensable el cambio de los estilos de vida. Entonces, si a mí me están indicando que tengo que cambiar mi dieta, y de repente yo estoy comiendo diferente, ¿no? Y todos los demás en la mesa están comiendo así la mojarra frita y yo la estoy comiendo empapelada, la veracruzana, pues es complicado, ¿no? Entonces hablamos de que nos debemos de poner en sintonía con nuestro paciente, sobre todo porque también nos acaba de explicar que una cosa te va llevando a la otra. Obviamente, si tal vez primero me hice diabético y no hice caso, después me hice hipertenso, ¿no? Porque como que van acompañados y no hice caso, entonces obviamente la problemática va creciendo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma no nos estamos acompañando con la familia. Es importante, si yo voy a ir a una fiesta, ¿no? Pues llevar tal vez mi topper, mi trastecito, con la comida que yo debo de comer, sin que mis amigos me digan, ay, ¿por qué vas a comer esto? Ay, un día no te hace daño. Ándale, que mira, que aquí. O sea, de verdad que sí es necesario que nos pongamos todos en sintonía, porque cualquier situación, traspasarla yo solito, es muy complicado. Entonces, cuando yo veo que todos me van acompañando,
Y nos va a beneficiar a todos al final del día, ¿no? Si yo todavía no enfermo, pero a lo mejor soy la hija del enfermo, pues ya tengo ahí un punto, ¿cómo le llaman ustedes? Factor de Un riesgo. factor de riesgo que si yo corrijo por acompañar a mi papá, a mi tío, al abuelito, tal vez voy a tardar más en tener la enfermedad o no tenerla, ¿no? Entonces, sí es muy importante el acompañamiento familiar. Es correcto. En realidad es un poco triste que el paciente con insuficiencia cardíaca habitualmente es un paciente ya de edad avanzada que vaya solo a la consulta de cardiología y se le dé las explicaciones y el paciente no puede entender todas las explicaciones que se le da. Entonces es muy importante la red de apoyo familiar que vaya acompañado de un hijo, de un sobrino o de algún familiar cercano que al paciente le pueda volver a explicar en casita las instrucciones que les dio el cardiólogo, porque es muy fácil olvidar, ¿no? Entonces se retroalimenta más, se hace mayor adherencia al tratamiento médico y funciona mejor el manejo, ¿no? Claro. A raíz del COVID, hemos, el gremio médico en general y las políticas públicas han empezado a reconocer mucho los trastornos emocionales, ¿sí? ¿Existe alguna relación, por ejemplo, entre depresión y enfermedades cardiovasculares? Bueno, en neurociencias siempre se habla de la relación que existe entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, que también inerva el corazón. Entonces, evidentemente, un paciente que vive en estrés constante, un paciente que es un paciente preocupón, o un paciente que vive angustiado todo el momento, que vive trabajando todo el día, es fácil que aumente su factor de riesgo cardiovascular. Y es bien reconocido que el estrés es una causa que contribuye a la aparición de enfermedades cardiovasculares como tal. De depresión, más bien se enfocaría a que los pacientes con depresión tienen poca adherencia al tratamiento médico. Entonces, es muy importante que se trate la depresión como tal porque asegura la adherencia al tratamiento médico. O sea, impacta más la depresión en el seguimiento y en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca porque afecta la adherencia al tratamiento médico. El paciente deprimido no va a tomar los medicamentos, o sea, no acepta la enfermedad, no acepta que tiene que tomar medicamentos, no acepta que tiene que restringir cosas en su dieta y por tanto el manejo se deteriora cada vez más. Generalmente en psicoterapia lo decimos así. Primero viene la ansiedad y luego la enfermedad, ¿no? Y al revés en la depresión, es la enfermedad lo que te diagnostican y eso te va a causar la depresión, Es correcto. ¿no? Así, más o Muy menos. bien. Tenemos saludos gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Saludamos a Pío Leo, a Martín Mateo Santos, a Laurita Carrasco. Y también nos hace aquí una pregunta Dani López. Buenas noches, una pregunta. ¿Qué tan bueno es tomar avena con manzana en ayunas para bajar los niveles de colesterol en sangre? Bueno, sí se ha reconocido que la avena tiene efectos benéficos en los lípidos. Francamente, pues no es una recomendación médica que podríamos dar. Todos coman avena, ¿no? Pero sí se ha reconocido que la avena tiene propiedades que pueden ayudar a la buena digestión y sobre todo a la absorción de grasas buenas a nivel intestinal. Es muy importante siempre recalcar que recordemos, y hemos hablado infinidad de veces, y a lo mejor me alucinan por esto, de la microbiota, del microbioma, ¿sí? Obviamente, a mayor calidad tengan los cereales que consumimos, es decir, no es lo mismo consumir una avena procesada que un salvado de avena, ¿sí? Hay un abismo de diferencia, pues obviamente eso me genera una microbiota sana. Sabemos que tener una microbiota sana, pues genera un eje intestino-cerebro mucho más sano y en términos coloquiales, pues al cuerpo le va mejor, el cuerpo se mantiene lo más sano posible, ¿no? Funciona de mejor manera. Claro que Tengo buenas bacterias que van a ayudarme a absorber esos ácidos grasos de mejor manera. Muy bien, doctor. ¿Cómo se puede prevenir la insuficiencia cardíaca en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo? Mamá, papá, Sí, es lo importante padecen. mencionar que aunque no tiene, nosotros decimos los médicos, un patrón de herencia mendeliano, quiere decir que el 50% de mis hijos van a heredar la enfermedad,
sí tiene un componente familiar, o sea, sí tiene una asociación familiar. Es decir, si tengo yo parientes, primos, hermanos, tíos con insuficiencia cardíaca, con enfermedad arterial coronaria, que ya explicamos que son arterias tapadas por grasa en el corazón, entonces también tengo riesgo yo de manifestar la enfermedad. Pero sobre todo también se trata de influir en las comorbilidades, como hemos dicho anteriormente. Si el paciente tiene diabetes, tiene que tratar bien su diabetes. Si el paciente tiene colesterol alto, tiene que tratar bien el colesterol alto con el médico familiar, con el médico de atención primaria. Desde ahí empieza la prevención de la enfermedad. Entonces, básicamente nos remitimos de nuevo a las causas de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria. Y entonces hablar de enfermedad coronaria es hablar también de aterosclerosis, o sea, de formación de placas de grasas en las arterias. Y esta formación de placas de grasas en las arterias no solo obedece a la genética o a la herencia que tenemos de nuestros padres o de nuestros ancestros, sino también al estilo de vida que tenemos. El gran problema de México ahorita es la obesidad. Entonces, es justamente lo que nosotros tratamos de influir en prevenir la aparición de la insuficiencia cardíaca en pacientes que ya tienen factores de riesgo reconocidos. Dice Dani López, saludos Dani. ¿Es normal que después de comer sientas que se sube la presión o que te sientas acelerado? No, no es normal. Al contrario, después de comer sucede un fenómeno de marea alcalina que produce un poco de sueño y nos produce el mal del puerco, como comúnmente se dice, ¿no? Entonces, no, no es normal que al esfuerzo de comer o al comer provoque aceleración. No, no es normal. Saludos a la doctora Lucy Mateos, que se acaba de conectar apenas, ¿eh? Traidora. Muy bien. ¿Cómo pueden los profesionales de la salud fomentar el bienestar psicológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca en la atención médica? O sea, normalmente el paciente llega a que tú le des una pastilla. Mm. ¿Cómo mandas a un médico? ¿Cómo mandas a un paciente al psicólogo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es explicar bien la enfermedad. O sea, el paciente llega con miedo. El paciente llega con muchas preguntas, con muchas expectativas y también con muchas interrogantes que el médico debe explicar claramente al paciente. Es decir, el médico debe ser claro en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad. O sea, tampoco podemos mentirle al paciente y decirle, vas a vivir 100 años o vas a vivir 120 años. No, también es importante explicarle que es una enfermedad progresiva, perfectamente tratable, pero progresiva al fin. Entonces, va a llegar un punto donde vamos a tener una insuficiencia cardíaca a la que denominamos avanzada y en la cual el tratamiento médico pues puede ser incluso ya no tan útil y tendríamos que escalarlo a otro tipo de manejo como la asistencia con dispositivos o incluso trasplante cardíaco. Pero hay que explicarle bien al paciente que es una enfermedad muy tratable y que podemos incidir y que podemos influir mucho en la calidad de vida del paciente. ¿Qué tan importante es ir de la mano? Yo considero que es muy importante, aunque es súper necesario, así como lo explica el doctor, que le explique el doctor, el médico tratante al paciente, la importancia del acompañamiento psicológico. Difícilmente va a ir a terapia si no lo recomienda el médico. El médico lo recomienda y le dice que vaya al acompañamiento y el paciente ya va con más seguridad porque ya va recomendado, porque ya le dijeron que es importante para él. Entonces, trabajamos en conjunto porque tal vez el doctor lo notó con mucha ansiedad o ya lo notó en un estado depresivo, entonces lo canaliza y vamos trabajando. Fíjese que trabajó así, respondió así, hizo tal, le dejé tales actividades, porque generalmente dejamos actividades, ¿no? Para que vaya trabajando este cambio de pensamiento. Entonces, tenemos que acompañarnos. Y claro que cuando yo le doy el referente al cardiólogo, el cardiólogo felicita, le reconoce, le dice, oiga, qué bien, fíjese que esto o aquello, esto va a mejorar para usted, y así. Y entonces ya vamos de la mano, porque
estamos de acuerdo que a terapia es a lo último que queremos ir, ¿no? Y mucha gente cree que no es necesario. Entonces sí es importante. Si el médico tratante lo envía a terapia, hay más aceptación en el paciente llevar un proceso, el cerebro se acomoda. ¿Por qué la enfermedad tiene que ir avanzando? Porque el cerebro se acomoda, le gusta la comodidad porque está diseñado para estar siempre en alerta. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, ¿no? Pero cuando encuentra comodidad, pues le gusta. Entonces no hacemos esta conciencia de que si ya tengo diabetes y no me cuido me va a dar hipertensión. No hacemos esta conciencia de que si ya tengo diabetes y tengo hipertensión, me va a dar insuficiencia o alguna otra enfermedad. No la hacemos porque nos vamos como que acomodando bastante bien. Hace ratito mencionaba que el pronóstico de estos pacientes se modificó muchísimo con los tratamientos actuales. ¿Cómo era el pronóstico antes de estos medicamentos? ¿Qué tan caros son estos medicamentos si yo no tengo una institución pública a la que tengo que ir? ¿Y cómo mejora mi pronóstico de vida? Y si solo el medicamento es capaz de hacerlo o forzosamente tengo que hacer todo a la par. Bien, bueno, hablar del pronóstico, primero lo que preguntó el doctor. El pronóstico sí ha cambiado, o sea, sí se han visto en los estudios cuando se analizan poblaciones que toman los medicamentos y las poblaciones que no toman los medicamentos. Entonces, en las poblaciones que no toman los medicamentos, la mortalidad es bastante significativa, o sea, es bastante significativa. Mientras que en los pacientes que toman el tratamiento adecuado, las modificaciones del estilo de vida, el acompañamiento familiar, el pronóstico es bastante bueno. Entonces, sí hay una modificación e impacto con estos medicamentos nuevos, porque sí modifican tanto la supervivencia como la tasa de hospitalizaciones o rehospitalizaciones en el paciente con insuficiencia. Hablando en números, porque siempre eso es muy interesante para el paciente, ¿no? O sea, hablando en números, si yo no tomo el medicamento, de 10 pacientes, ¿cómo le va a ir a la mayoría? Bueno, me viene a la mente cuando trabajaba yo en un hospital general y cuando trabajaba en un hospital IMSS, ¿no? Entonces, en los pacientes en el hospital general no habían los medicamentos nuevos para insuficiencia cardíaca, mientras que en los pacientes que tenían derecho a bienestar IMSS, por ejemplo, sí tenían acceso a estos medicamentos. Entonces comparaba yo las poblaciones de pacientes y los pacientes que no tomaban el medicamento rehospitalizaban constantemente, o sea, ingresaban al hospital continuamente por exacerbación o por deterioro de la función cardíaca, mientras que los otros no tenían rehospitalizaciones. Ahora, en cuanto a números, el tratamiento para insuficiencia cardíaca es caro. Realmente el no tener un seguro médico, no tener una asistencia médica de forma económica, sí impacta gravemente a la economía. O sea, no son medicamentos fifis para la insuficiencia cardíaca, son medicamentos que realmente se necesitan para el paciente con insuficiencia cardíaca y que deberían estar pues a disposición de toda la población general. Entonces es muy triste encontrarnos a pacientes que no pueden acceder a ese tipo de tratamientos por costos. Entonces hablamos de aproximadamente 9,000 pesos al mes en cuanto a todo el tratamiento de estos fármacos, pero para toda la vida. Entonces hablamos de un costo significativo. Por eso también, pues de alguna forma los médicos nos sentimos un poco frustrados cuando no tenemos este tipo de medicamentos para poder ayudar a los pacientes. Es malo, hay veces, señalar errores que hay en las deficiencias de las instituciones de salud, pero si nos ponemos a pensar que existieran a la mano estos medicamentos para el personal, como usted lo dice, habría menos gastos en hospitalizaciones. Exacto. Si analizamos ese punto de vista, costo-beneficio, pues
Mejor le das el medicamento y no se rehospitaliza. Claro. Es muy cierto lo que comenta el doctor. O sea, si lo viéramos desde el punto de vista estadístico y económico, nos mejoraría o tendríamos mejor rendimiento con los fármacos nuevos que las hospitalizaciones frecuentes. O sea, tendríamos menos costo con los fármacos que con las hospitalizaciones frecuentes. Lo vemos ahorita con la diabetes, las complicaciones cardiometabólicas van siendo menos hipoglucemias con los nuevos medicamentos, los glucosúricos, los nuevos medicamentos que ayudan no solo a controlar el azúcar, sino como usted dice, a proteger el corazón, los riñones y las neuropatías. Ojalá y tomen cartas en el asunto para ayudar a la economía de un gobierno, pues que está un poquito olvidándose de la salud. Sí, es importante que sepamos que todas las políticas públicas hospitalarias se basan en recursos, como en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las políticas mejores empleadas? Las que generen menos gasto. ¿Qué generaría menos gasto? Tener los medicamentos. Porque la hospitalización por día, por cama, en un hospital público es inclusive más cara que en una institución medicamento. privada. Por ejemplo, una consulta de especialista de base en una institución pública oscila entre 1,200 y 1,500 pesos. Y una consulta de especialista afuera puede costarte menos de esa cantidad dependiendo del especialista. Pero así están tasadas. Igual las noches hospital. ¿Por qué? Porque se hace un promedio de lo que se gastan con enfermeras, con gente de intendencia, con medicamentos, con oxígenos y se hace un promedio. Entonces, obviamente, para una institución, pues gastaría menos recibiendo menos pacientes, obviamente, ¿no? Una sola noche cama puede gastarse los 9,500 que te vas a gastar en un mes. Y es un paciente que no va a estar un día. Es un paciente que va a estar 2, 3, 4, 5 y dependiendo de la edad, a lo mejor termina en terapia intensiva, que la noche hospitalaria, pues muy, 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 muy elevada. Entonces, desafortunadamente, las políticas públicas actuales, pues van más en, pues, regalar recursos, ¿no? Que al final, pues lo que me regalen no me alcanza cuando yo tenga una insuficiencia cardíaca. Y también es importante mencionar, ¿no? Que como lo menciona el doctor Castañón, el paciente con insuficiencia cardíaca queda incapacitado si no toma medicamentos. O sea, deja de trabajar, deja de elaborar y deja de aportar a la economía familiar. Entonces también el impacto que tiene esos medicamentos, justamente el impacto que tiene sobre el paciente, sobre la economía familiar, ¿no? No podemos tener un paciente con insuficiencia cardíaca incapacitado por mucho tiempo porque deja de elaborar, deja de producir. Entonces, sería mejor introducir estos medicamentos nuevos a toda la población general, que toda la población general tuviera acceso a ese tipo de medicamentos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a salirnos un poco de lo político y de la salud. Hay preguntas que a veces allá en casita se formulan. Tengo insuficiencia cardíaca. ¿Puedo tomar la pastilla azul o ahí me voy a quedar? Como le llaman vulgarmente, en un viagrazo. Bueno, los medicamentos para la insuficiencia cardíaca, esencialmente hay un medicamento que se llama sacubitrilo valsartán. Pueden producir hipotensión, o sea, presión arterial baja. Y la pastillita azul o el sildenafilo también puede producir hipotensión o presión baja. Entonces, aunque no hay una contraindicación absoluta entre el uso del sildenafilo contra el sacubitrilo, que es uno de los medicamentos de esos 4 fantásticos que ya mencionamos, sí debemos de enterar al paciente que puede producir presiones arteriales bajas. Ahora, la contraindicación absoluta sería, por ejemplo, el uso de nitratos. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad coronaria y que tiene además insuficiencia cardíaca, entonces ahí sí hay una contraindicación absoluta. Los nitratos, como el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, entonces está contraindicado el uso de sildenafilo. En esa cuestión es clara. No nitratos, no sildenafil. ¿Alcohol? El paciente puede tomar alcohol. Realmente no hay una restricción, a excepción de lo que nos enseñan los libros, ¿no? Que más de 345 mililitros de alcohol
al 4% sí pueden producir cardiotoxicidad o pueden producir daño al corazón de forma constante. O sea, el alcoholismo sí afecta al corazón, aunque recomendamos dosis pequeñas de vino tinto, por ejemplo, como en la dieta mediterránea, el alcohol de forma excesiva sí puede causar algo que conocemos como miocardiopatía dilatada o un corazón crecido, un corazón ensanchado. Nada más no lo van a hacer como una paciente que tuve alguna ocasión. Hay una paciente que me dijo, doctor, voy a beber, punto. ¿Qué hago con mi niño, no? Digo, ¿va a beber? Sí. Dice, no aguanto más. Hablé con el gínico y me dijo que me podía tomar 2 copas de whisky. Y lo voy a hacer. ¿Qué cuidados tengo que tener conmigo? ¿No? Ya le dije las recomendaciones, ¿no? Realmente las recomendaciones más son por accidentes, aplastamientos. La maternidad es muy cansada, la lactancia es muy cansada y una mujer con un poquito de alcohol puede quedarse dormida muy profundamente y aplastar al bebé. Casualmente, ese día en una fiesta de médicos internos, llego al mismo lugar donde estaba esta señora y la veo salir tastablillando de un lado hacia otro. Esas fiestas son peligrosas. Y veo que se mueve de un lado a otro, ¿no? ¿Pasó? Me viene a ver como a las 3 semanas y me dice, doctor, ¿me vio? Le digo, no, no la vi. Sí me vio, ¿verdad? Le digo, bueno, sí la vi. Le voy a explicar lo que vio. Digo, dígame. El doctor me dijo que me podía tomar 2 copas de whisky. Entonces le dije al cantinero que me diera su mejor botella de whisky y cuánto costaba la copa. Entonces me la pasaron y me dijeron, pues es este, ¿no? Y vi que tenía 40% de alcohol. Entonces dije, son 2 copas de whisky, 80% de alcohol. Y vi que la cerveza traía 4% de alcohol. Entonces, pues si tiene 4, si me tomo 10, apenas es una copa. Si me tomo 20, pues son las 2 copas. Entonces hizo su equivalencia y pues se tomó casi un cartón de cerveza. ¿Sí? Eso no es válido en las equivalencias del alcohol. ¿Sí? Estamos hablando que solamente van a ser 2 copas preferentemente, Exacto. idóneamente una. Un efecto benéfico del vino es en dosis muy bajitas. Así es. Si yo me paso de esa dosis, la paso a una dosis tóxica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O sea, sí se puede, pero ahora sí como comercial de alcohol, todo con medida. Sí. Y volvemos de nuevo a las causas de insuficiencia cardíaca. Una de ellas es toxicidad por alcohol. Entonces, el alcohol en sí mismo puede provocar insuficiencia cardíaca. ¿Qué me dice el tabaquismo? Bueno, el tabaco es enemigo de los cardiólogos. Entonces, tabaquismo es el peor vicio que podamos tener para la salud cardiovascular, ¿no? Aún más que el alcohol. Dice Bebezuca Páez, excelente información, muchas gracias. En mi experiencia, mi mamá paciente de 70 años, cuando la diagnosticaron diabética, hipertensia, sufrió neuropatía y sí me costó mucho trabajo que ella aceptara. Durante muchos meses estuvo en depresión. Lo que a mí me ayudó es llevarla a pláticas de salud. Somos de Cosoleacaque en una unidad médica. Poco a poco empezó a ver que si se cuidaba tomando sus medicamentos, llevando la dieta lo más sano posible, tenía una mejor calidad de vida y hoy, gracias a Dios, ya puede andar haciendo sus cosas, ya sin dolores y controló su presión. Efectivamente, los cambios de hábitos pues son los mejores. Y qué mejor hacer los cambios antes de enfermarnos. Claro. ¿Sí? No cuando ya estemos enfermos. Así es. Pues, doctor, ¿algo más que desea agregar para despedirnos y dónde lo pueden encontrar? Bueno, en suma, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad, es una entidad clínica, es un síndrome clínico que la primera característica el primer síntoma siempre va a ser la falta de aire o la disnea. Entonces, ante este síntoma o ante este cansancio o fatiga, deben acudir a un médico, ya sea de atención primaria o un internista o un cardiólogo, para que puedan reconocer los síntomas de insuficiencia cardíaca de manera temprana o de manera inicial. Entonces, las modificaciones del estilo de vida son tan importantes como el tratamiento médico o el tratamiento con medicinas. Entonces, en suma, podemos decir que la insuficiencia cardíaca, si es una enfermedad, es un síndrome clínico perfectamente tratable y que puede modificar el rumbo de la enfermedad.
¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? ¿Ya va a firmar contrato o todavía no? Ah, sí, pues nos podemos encontrar en Minamédica. Perfecto, Muy bien. estamos ya en pláticas. Muy Hoy lo bien. firmamos. ¿En qué horario lo vamos a poder encontrar? ¿En la mañana, en las tardes? Bueno, normalmente trabajo en una institución en las mañanas y por las tardes estoy disponible. ¿Algún número telefónico en el que se pueda localizar o aquí Pues, directamente a Minamédica? Aquí a Minamédica con el doctor Castañón. Para aquí lo vamos a regentear próximamente. Bienvenido, doctor. Bienvenido a la Gracias. ciudad. Está recién empaquetado no hace mucho. Y pues su hermana seguramente ya la conocen. La doctora Lucy Mateos, que entró casi al final del programa, ¿eh? No es por ser chismoso. No te vio desde el principio. ¿Algo que desees agregar, Rosario? Sí. Para despedirnos. Claro que sí, esos programas son precisamente para prevenir, ¿no? E informar a la población. Entonces recordemos que si nosotros prevenimos una enfermedad con estados mentales de tranquilidad, de paz, de plenitud, de amor a nosotros mismos, de atención a nosotros mismos, muy probablemente vamos a retardar lo más posible una enfermedad. Y si retardamos lo más posible una enfermedad en nuestra vida cotidiana, en nuestros estadios de vida, de desarrollo, pues es mejor porque no tenemos que gastar tanto, ¿no? Acaban de explicar lo caro que es, y lo más económico siempre va a ser la prevención. Pero una prevención es muy difícil porque no estamos conscientes, no tenemos atención en nosotros y eso pues se puede apoyar, se puede ayudar a través de los primeros síntomas con un acompañamiento psicoterapéutico. Muchísimas gracias. Los invitamos a hacer la prevención desde que somos muy pequeños. Todo esto comienza desde que un bebé nace, desde que un bebé está en formación inclusive, ¿no? Sí. Hablamos de prepararnos para un embarazo. De los 1000 días antes de embarazarte, ¿cómo me quedó esa cantidad que dijo el doctor, ¿no? 1000 días antes. Desde ahí empezamos, todo empieza desde ahí, ¿no? Desde cuidarse al embarazo, empezar con cambios de hábitos, de alimentos si quiero embarazarme. Y no solo yo, mi pareja, ¿no? Llevar un buen control prenatal, nacer por parto sería lo ideal. Lactancias maternas muy largas, muy largas, ¿sí? No es una cochinada, no es algo malo lactar 4 años, 5 años. Por el contrario, es una aberración tomar leche de otra especie animal que no es humana. Eso sí es aberración y lo hacemos frecuentemente. Somos adultos y seguimos tomando leche cuando la leche es para cachorros, ¿no? Entonces, todo parte de ahí, lactancias prolongadas, hacer una buena introducción de los alimentos en la alimentación complementaria, enseñar a comer a nuestros hijos desde pequeño todos los alimentos en la mayor cantidad y variedad posible. Ya hemos hablado que necesitamos comer muchos alimentos en una semana, muchos, casi 60 diferentes tipos de colores de vegetales y frutas para tener una buena salud, ¿sí? Entonces, desde ahí depende todo, enseñar a nuestros hijos a hacer ejercicio, pero todo eso lo vamos a hacer con el ejemplo. Nuestros hijos nos van a ver comer. Si yo estoy con la fritura y a él no le doy porque él está chiquito y yo estoy grande, pues todo tronó, ¿no? O sea, estas políticas de prohibir las cosas, pues no nos ayudan mucho sin educación. Lo importante es educarnos y educar a la familia y que todo el ejemplo venga desde la familia. Entonces, cuidemos mucho a nuestros niños para que sean niños sanos, que crezcan sanos y obviamente vamos a tener menos problemas cardíacos y en consecuencia no tendremos insuficiencias cardíacas. Sí, Pues, y perdón, pero a veces podemos encontrar población adulta joven que espera estar ya más grande para empezar a cuidarse. Y no es así, tenemos que cuidarnos desde antes, ¿no? pues muchísimas gracias. Y recuerden compartan mucho para que llegue a muchísima población. Adelante, doctor. A nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radiomina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica, todos los que formamos este panel, le damos las gracias por haber estado con nosotros y como lo dijo el doctor Castañón, compartan. Agradecemos al doctor José Andrés Mateos Martínez, cardiólogo, gracias por haber aceptado la invitación y también formar parte del grupo de Minamérica. Bienvenido aquí a esta sociedad Minatitlán. Gracias, muy amables a todos. Nos despedimos, hasta la próxima, sean felices.